¿Qué tal, amigos? Una vez más, su amigo Víctor Hugo desentrañando los misterios de la literatura. En esta ocasión vamos a tratar uno de mis libros favoritos, aunque ya sé que siempre les digo que todos son mis favoritos, pero este tiene un lugar especial. Como mexicano que soy, creo que todos los mexicanos deberíamos de tener este como un libro trascendental, es más, debería de ser de lectura obligatoria en las escuelas, a la par de Rulfo, a la par de Azuela, a la par de Sor Juana, de Juan Ruiz de Alarcón, en fin, de todos los grandes de la literatura mexicana. Y a pesar de no haber sido escrita por un mexicano, sino por un norteamericano, nos vienen los norteamericanos a platicar nuestra historia precolombina. Obviamente estoy hablando de Azteca, de Gary Jennings, de 1980. Una obra maestra que les tengo que recomendar de una manera muy puntual. Y les voy a decir por qué. No solo es una novela histórica, es una novela muy bien redactada, muy exhaustiva y muy descriptiva del detalle, y sobre todo la gran urbe que conformaba la Triple Alianza entre Tlacopan, Texcoco y Tenochtitlan. Se centra Gary Jennings en el orgullo de las culturas mesoamericanas, más allá de aquellas fantasías de Bernal Díaz del Castillo de que el semidios Cortés y sus 300 hombres llegaron a conquistar a un puñado de muy vulnerables indígenas que todos sabemos que no puede estar más alejado de la realidad, sino fueron los tezcaltecas y los totonacas quienes asistieron a Cortés, además con esta arma letal que trajeron los españoles, que fue la viruela, y que se acompañó de ciertas cuestiones casuísticas, como la muerte del güey Tlatoani mexica, que fue Ahuizotl, que si se hubiera Cortés encontrado a Ahuizotl, yo creo que hubiera salido despedido de sus barcos y hubiera sido quemado con ellas. Pero para la mala suerte de los mexicas, muere Ahuizotl, producto de su gran obra, una de sus grandes obras de ingeniería, como fue el acueducto de Chapultepec, que todavía a la fecha existen ciertos vestigios, que viene desde los Remedios, desde la parte alta de Naucalpan, y que llegaba hasta el palacio, disculpen, hasta el palacio imperial de Ahuizotl. Es muy descriptivo Gary en cuanto a no solo la urbe, sino la gran ingeniería que tenían los aztecas con las chimanampas, los caminopuentes, las comunicaciones entre los tres estados que conformaban la Triple Alianza, repito, Tlacopan, Texcoco y Tenochtitlan, y además hace un entrelazado maravilloso, de los mejores que yo he leído, entre aquellos personajes ficticios, obviamente creados por él, como el propio protagonista Mixley, como aquellos personajes reales que él introduce en su novela para enriquecerla, pero sin perder de vista la objetividad, y al mismo tiempo que viene el desarrollo del protagonista, de la historia del protagonista de Mixley, vienen pues participaciones de Ahuizotl, de Nezahualpilli, que son muy enriquecedoras de la obra. También viene aquella descripción de los españoles que se maravillan de esta gran urbe que tenía más de 300,000 habitantes, cuando París y Madrid en aquel tiempo no tenían ni la mitad. Entonces describe verdaderamente una cultura muy rica, no solo en ingeniería, sino en todas las ciencias. Eran grandes ingenieros, eran grandes astrónomos y salvajes de acuerdo a lo que era la cultura en aquel tiempo, pero pues todas las culturas mesoamericanas tenían más o menos las mismas costumbres paganas, incluyendo el sacrificio y el canibalismo, como pueden ser los sacrificios humanos y el canibalismo que existía, que es cierto, porque no es ninguna mentira que el pozole era un plato azteca que generalmente era de carne humana, reservándose las partes que se consideraban la mejor carne para sacerdotes y nobles de la realeza, si así se le puede decir, de Ahuizotl y su corte. Bueno, empieza y nada más me permito decir, Azteca es maravilloso. Luego Gary prostituye su obra y hace Otoño Azteca y hace otro que... Vamos a centrarnos en Azteca, que es un libro muy bien escrito, con un gran mérito literario y un gran mérito de investigación, como también hizo Gary Jennings con El Viajero, con las crónicas de Marco Polo, que pueden ser hasta más ricas que las propias originales escritas por Marco Polo.
Pero bueno, regresándonos a la obra que estamos tratando en esta entrega, Azteca empieza con la historia de Mixley y va a ser una historia que los va a atrapar desde el primer segundo, pues empieza con Mixley niño y con estas descripciones que hace Gary Jennings de cómo era la ciudad, cómo era el día a día en la triple urbe o la urbe conformada por tres, como ustedes lo quieran decir. Nos pone parajes como el de la cantera, donde trabajaba el papá de Mixley, donde se hacían los trabajos de talla de la piedra, la remoción, e inclusive nos platica cómo una piedra cae y corta en dos a uno de los trabajadores. Nos hace otro paraje muy bonito y muy descriptivo de la isla Mercado, Tlatelolco, obviamente, y como Mixley, acompañado de su padre, les comprado, con el sueldo de una semana, les comprado un helado pues mucho tiempo antes de la refrigeración, pues cómo es posible, obviamente era nieve traída del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, y bueno, pues esta enriquecedora cosa que nos da Gary Jennings en cada detalle, los lentes de cuarzo que se hace el protagonista, porque es una persona muy limitada en su capacidad ocular, y ya luego nos describe al Mixley joven que entra a la corte de Nezahualpilli, nos describe un Nezahualpilli como lo que fue un gran rey no solo un guerrero, no es porque se haya sido vasallo de Ahuizotl, sino porque ve la conveniencia de la alianza, de sus idas a Teotihuacán, que en ese tiempo ya era una ciudad abandonada por los toltecas, pero que iba a Nezahualpilli a rezar o a orar o a meditar, lo que ustedes quieran. Pero todo esto nos ha descrito en la juventud ya de Mixley, quien consigue dar en una de las guerras floridas con los tezcaltecas, que ustedes saben que eran las guerras que se hacían para tener prisioneros para el sacrificio y para hacer pozole, además de arrancar el corazón. Y en una de estas guerras floridas, a pesar de sus limitaciones visuales, Mixley consigue darle con la macuatli un golpe al guerrero tezcalteca en el tobillo, le rompe la pierna y la nobleza obligaba que en ese momento se tenía que rendir a aquel guerrero, que resulta de ser uno de los mejores guerreros tezcaltecas. Por ello se le da la oportunidad de morir peleando en el Gran Teocalli de Tenochtitlan, y aún así logra matar a 3 guerreros águilas antes de sucumbir. Nos habla también de cómo pierde a su hermana, que pues, su hermana tiene un muy triste desenlace, le es arrancada la mandíbula, y él cuando visita el zoológico de Tenochtitlan, que no era un zoológico de animales, era un zoológico precisamente de gente deforme, pues no la reconoce porque no tiene la mandíbula y es exhibida como la mujer tapir, y empieza todo esto enriquecedor cada vez que describe una cultura no salvaje, describe una cultura maravillosa, que además también nos describe a los zapotecas, pues comienza a la gente nube, comienza Mixley un periplo en Oaxaca, Mitla, Monte Albán, empieza la búsqueda, una especie de búsqueda de Aztlán, si así lo podríamos decir, que todavía no sabemos a la fecha actual si está en Nayarit o está en Sinaloa. Nos retrata cuando está en la supuesta Aztlán, o vamos a concederle a Gary Jennings la Aztlán de Gary Jennings, como pues tiene encuentros sexuales con nativas de ahí. Es muy descriptivo en materia sexual Gary Jennings, pero no de manera ofensiva, sino es muy, muy descriptivo y muy enriquecedor. Y como una de estas personas con las que Mixley tiene relaciones le busca hacer un regalo a través de una perla, se hunde en el mar, pero pues fue demasiado codiciosa y trató de agarrar una perla en una almeja muy grande, y la almeja se cierra y la engulle. Y bueno, pues el tristecino no solo morir ahogada, sino va a ser devorada por la almeja lentamente. La descripción de Gary Jennings es cada vez superior y superior sobre todas las culturas sobre el vasto imperio azteca, que pues llegó hasta las Cibueras, lo que ahorita conocemos como Honduras. Algunos historiadores dicen que se llegaron a tocar las manos los incas y los aztecas. Yo la verdad lo dudo, pero lo que sí retrata Gary Jennings es algo cierto: no existió cultura en América como la de los aztecas,
con perdón de los mayas, que pues, los mayas ya habían desaparecido para el tiempo de el nacimiento de los aztecas, de la fundación de Tenochtitlan en 1321, ya nada más quedaba un reducto de los mayas, los lacandones realmente ya no compitieron, aunque obviamente muchos de los conocimientos astronómicos que tuvieron los aztecas fueron a resulta de las investigaciones mayas y de los códices que dejaron y que pudieron interpretar posteriormente. Pero regresando a la novela y a la descripción de Gary Jennings sobre la vida de Mixley y este gran periplo que hace por todo el imperio azteca es maravilloso, y también nos describe la llegada de los españoles, como este Moctezuma supersticioso tras la muerte de Ahuizotl por aquel accidente al haber resbalado en la gran inundación que causó el acueducto de Chapultepec, como este Moctezuma temeroso de la religión los permite entrar, y bueno, pues la viruela hace su trabajo y mata a media población, y los tezcaltecas resentidos, los toltecas también logran la conquista. Nos habla mucho de la gran defensa, pero no sin podernos describir cómo estaba esta gran urbe en la que hace mucho énfasis sobre los caminopuentes, sobre las chinampas, sobre lo del Teocalli, sobre todo. Es una descripción tan maravillosa y sobre todo que ensalza mucho la cultura azteca que ni nosotros lo hemos logrado en libro alguno. Por ello les invito a leer esta, a mi juicio, obra maestra de la literatura contemporánea. Les mando un abrazo.